Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Este es un espacio que tenemos algunas veces. Se llama AI Café porque es una conversación. Aquí es interesante saber que en esta sesión hay personas de diferentes compañías, de diferentes países. Lo común es que todos hablamos en español. A veces se conecta gente en inglés, pero hoy no, está bien. Y el objetivo es conversar un poco sobre lo que vemos relevante en este momento en inteligencia artificial, eso que creemos que vale la pena conversarlo, discutirlo y también preguntar, ¿no? Oiga, ¿y esto qué? ¿Y esto otro qué? Porque puede afectar la forma como estamos abordando la inteligencia artificial en mi empresa, puede afectar la forma en cómo yo la estoy usando para desarrollar una aplicación, un producto o lo que sea. En general, la mayoría de las personas que hay aquí son tech builders, se trabajan en compañías que crean tecnología. Entonces, digamos, ese es el escenario en general, ¿ok? Mm, de los temas relevantes, de lo primero es que sobre la cumbre que pasó hace unos pocos días en Europa y en donde los países estuvieron discutiendo sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y cuáles son esas amenazas, cuáles son los riesgos. Yo quisiera saber si alguien quisiera comentar un poquito sobre eso y especialmente sobre cuál era la posición de Europa antes y cuál es la posición de Europa después de esa cumbre y qué hizo que cambiara. Y en esa nueva posición, digamos, ¿qué fue lo interesante que cambió o lo relevante? ¿Alguien tiene información sobre eso que quiere compartir? Bueno, lo que yo escuché, bueno, todos sabemos de la regulación europea que pues es de las más fuertes, rígidas, un poco inflexible, y fue sorprendente, fue el anuncio sobre todo, no sé de Europa, pero particularmente Macron, o sea, fue el presidente francés el que dio este discurso diciendo, bueno, vamos a invertir ahora sí, y puso un número, no recuerdo ahorita la cifra, pero Ujú. está como tratando de dar ese shift hacia no regulemos tanto y veamos es cómo innovamos porque nos estamos quedando atrás. Básicamente se fue como el giro. Sí, Y ya lo 200, algo otro, mil, exacto, y ya mil, lo otro mil algo. clave fue este discurso de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que, bueno, hay múltiples opiniones, pero en esencia era este discurso de America First siempre, entonces somos los líderes, no vamos a acatar ninguna de sus regulaciones, vamos es por la innovación, y no firmaron el statement. Sí, eso fue algo como clave. O sea, China lo firmó, o sea, y siempre atacan a China, yo no sé, China firmó, pero Estados Unidos y Reino Unido no firmaron. Sí, Correcto, los entonces dos lo eso, firmaron. eso, eso dice mucho más que los discursos. ¿Cuál fue la razón por la que Estados Unidos argumentó no haber firmado? Eh, la razón que dicen en el discurso es el tema de innovación, siempre, que no van a Ujú. frenar la innovación. Pero pues todos sabemos quiénes están detrás del gobierno Trump, eso se vio en la foto inaugural de Trump, ahí estaba pues Satya Nadella, Jeff Bezos, sí, o sea, Elon Musk, ellos son los jefes de Trump y pues a los jefes de Trump esto no les conviene. Bueno, esto, ¿alguien le mete la mano? Ya no, bueno, Hola, yo. dale, Alejo. Espera un segundito. No, no, Una, no, y ahora dale, sí, qué pena. Espérense, no, hágale y ya me toca volver. Ya voy. listo, dale, Alejo. Bueno, este tema, este tema es muy importante, realmente, porque si nosotros nos ponemos a analizar toda la tecnología de inteligencia artificial que estamos usando, que promovemos, etcétera, ¿de dónde está viniendo? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que realmente estamos usando nosotros? Pensemos en Latinoamérica. Pues viene de los grandes laboratorios de inteligencia artificial en Estados Unidos, principalmente, y ahora estamos empezando a ver a China. La estamos empezando a ver ahora por DeepSeek, pero en realidad China venía fuerte y fuertísima desde hace ya tiempo. De hecho, es superior en cantidad de patentes que en Estados Unidos. Sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso, digamos, en términos generales, se habla sobre algo que es la guerra
por la supremacía, ¿no?, de la inteligencia artificial entre estas dos potencias. Dani, qué pena, y hay una pequeña cosa. Esa guerra solo está planteada del lado norteamericano. En el lado chino ellos no ven una guerra, que también es también interesante entender eso, porque a los chinos no les conviene. Eso solo, plantearlo en términos de guerra, solo le sirve a Estados Unidos. Interesante. Jessica. A mí creo que me apasiona lo que está pasando en este momento, porque estamos viviendo un momento en el que claramente durante esa cumbre lo volvieron muy político, están politizando un poco el tema de la inteligencia artificial, pero también se está creando como una guerra, como una carrera, como en la época en que vimos quién era el que llegaba primero a la luna entre Rusia y Estados Unidos, y muchos otros países participaron. Estamos viviendo exactamente lo mismo, como una carrera entre China y obviamente Estados Unidos quiso demostrar en esa cumbre el poder que ellos tienen. Y fue un poco amenazante, digamos, también el tono que tuvieron con los demás países, como no se alíen como con enemigos de Estados Unidos, o no se alíen con personas que no son. Sin embargo, a mí me parece que a nivel político movió muchas cosas, porque inmediatamente Europa se movió como a resolver un poco esas leyes tan dictatoriales que tienen en cuanto al tema de los datos, y a ser un poco más flexibles, de tal forma que puedan como desatrasarse un poco en innovación y en desarrollo, especialmente en temas de tecnología. Pero ahí nadie forzó la mano de Europa. O sea, esto es una cosa que ya venían mucho tiempo. J.D. Vance fue un buen momento y timing para la coyuntura, pero no, esto ya lo venían pensando, y el discurso de Macron creo que fue antes. Y de nuevo, no hay que, o sea, varias cosas. No es que se esté politizando el tema de la AI. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es muy política. Es muy, muy política, nos guste o no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un activo estratégico de los países, ¿sí? Y en ese sentido siempre va a ser política. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, a Estados Unidos y a cualquier gobierno, uno no se puede fijar en los discursos, sino en las acciones, ¿sí? Entonces, ellos dicen, sí, no se alíen con ellos, que nosotros somos los mejores aliados y los vamos a liderar 2 semanas antes, haciéndole tarifas a Canadá, a México, a sus mayores aliados. ¿Eso qué dice ese gobierno? ¿Sí? Entonces, esas incoherencias hay que prestarle atención a las acciones, no a lo que se dice. Porque la gente dice, incluso eso es una cosa no solo de gobiernos, de seres humanos. La gente habla y habla y habla carreta y dice que hace y que esto y lo otro, pero uno tiene que juzgar es las acciones. Bien. ¿Qué tal si vamos pasando a un matiz ya un poco más técnico? Puede ser, para ir enriqueciendo también más la conversación. Y quisiera preguntarles, ¿qué es eso que han visto de lo más interesante que se ha logrado últimamente en inteligencia artificial? Tal vez algún paper que les haya volado la cabeza. ¿Qué es eso chévere que se ha visto por ahí estos días? ¿Alguien? Dani, Yo les... Sí, bueno, saludar a todos. Yo soy de Chile. hola. Le contaba a Dani que soy el presidente de la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Sostenible. Y nosotros acá estamos muy contentos de la noticia que salió hace poco de la TAM GPT, que justamente busca traer esta tecnología hacia nuestro continente, específicamente hasta esta parte del sur. Y nosotros en ese sentido, como Chile, estamos haciendo hartos esfuerzos también por desarrollar tecnología, y vamos a invertir no las cifras estratosféricas de Estados Unidos, pero sí varios milloncitos de dólares en crear infraestructura para generar inteligencia artificial. Y específicamente están sonando como lugares atractivos las partes del sur de Chile por las frías temperaturas, para jugar ahí con la optimización de los enfriamientos de los data centers. Entonces ahí se vienen cositas bastante entretenidas que, por lo que vi en la noticia de la TAM GPT, hay varios países y varias universidades de distintas partes colaborando. Sería buenísimo saber cuáles. Ellos mencionaban que hay 30 instituciones académicas vinculadas al proyecto, y no solo de Chile, pero no dicen cuáles son. Sería chéverísimo Están poder publicadas, están conocerlo. publicadas.
¿En dónde? Sí, te las voy a mandar por el chat acá. Porfa, Ahorita, comparte. ahorita Bruno comparte, muy chévere. Oiga, eso que comentan me llama mucho la atención y sería bueno que conversemos sobre eso ahorita. Les propongo el tema. A ver. ¿Deberían los países en Latinoamérica, por ejemplo, crear sus propios LLMs? O sea, sería bueno, es interesante, es una buena idea, una mala idea, y por qué sí o por qué no. Quisiera que levanten la mano aquí quienes están en contra, digamos al menos, como porque tal vez son menos los que están en contra. ¿Alguien cree que no? Cristian, Armatoster, Julián, 2. El resto dicen sí, apoyamos que haya un LLM en el país. Bueno, No tanto Cristian, eso, sino que es muy caro y se pueden usar los recursos para otra cosa. bueno, Cristian, usted hermano, dice, fue el primero que dijo no. ¿Por qué no? Porque no es buena idea. ¿Estás muteado? No te escuchamos, Cristian. Aló, ahí sí. Ahí ya. Pues como decía Miguel, es un proyecto muy caro. No sé si contamos con el talento, la capacidad de talento, claramente sí, pero de pronto la capacidad de cómputo para entrenar, la capacidad de generar datasets, al menos pues en español, porque pues datasets abiertos probablemente hay muchos más en inglés. Ujú. Y bueno, sí, la inversión necesaria para poder entrenar un modelo al nivel, pues a nivel de estas empresas, a no ser que de pronto se innove como lo hizo DeepSeek mediante un algoritmo, pero es que siento que de todas maneras la investigación, porque eso es un proyecto de investigación, si nos vamos más abajo en ese sentido de innovación, pues la investigación acá tampoco es que esté tan soportada, pienso, o apoyada, y un investigador quizás de esa capacidad o de ese talante probablemente ya esté trabajando para universidades de Europa o universidades estadounidenses. Entonces creo que o sea, el talento sí hay, pero soporte, inversión para que ese talento, pues primero se quede acá y haga algo acá, eh, pues creo que no existe. En general en Latinoamérica no se ve tanto el apoyo a ese tipo Ok, de iniciativas de investigación. Ven, ok. y eso que dice Cristian es clave y es una cosa que hemos hablado ahí con Dani en chats, y es que todos, yo creo que los que estamos acá tenemos este gran interés en potenciar ese talento, en educación y demás, pero se corre ese riesgo de la fuga del talento. O sea, capacitamos a este talento, lo potenciamos en nuestros países, pero el mercado laboral funciona con esas lógicas de mercado. Entonces la gente tiene estas grandes capacidades y terminan trabajando para empresas gringas, canadienses. Bien. ¿Alguna posición adicional sobre este punto? John. Sí. Hola, muy buenas tardes. Comentar algo respecto a cómo se hacen estos procesos de desarrollo en los países que son potencia. Por lo general, parten de una línea o de un proyecto de investigación base y lo van escalando. Es decir, lo llevan desde la ciencia básica y luego lo llevan a la ciencia aplicada. Y por último, procuran es hacer esa transferencia tecnológica e innovación. Eso ocurre porque en esos países lo que es esa triple hélice, que es la universidad, la empresa y el Estado, están muy bien estructurados. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Creo que en algunos países han procurado por fortalecer muy bien esas relaciones de la triple hélice, pero la mayoría de los países, por ejemplo en Colombia, la parte es muy débil. Entonces, digamos, se puede apuntar a la parte de la investigación y lo que viene después y la parte aplicada y generar la innovación y la transferencia, ¿cómo se haría? A veces toda esta parte burocrática y demás también frenan todos esos procesos. Entonces yo lo vería más complejo en Latinoamérica por esta parte como de infraestructura, política y de burocracia. Gracias. Ok. Daniel. Hace unos días escribí una publicación justamente sobre la TAN-GPT Ujú. y yo creo que de todo lo que puede investigar y revisar, yo creo que finalmente la decisión de crear estos modelos tienen como dos claves. Uno tiene que ver un poco con la identidad regional
porque muchas veces los grandes modelos, ya que están casi todos para el norte de Latinoamérica, no priorizan esos temas. Y por otro lado, también tiene que ver con la independencia digital. Yo creo que es una oportunidad. Claramente no hay comparación respecto a lo que se puede lograr en esa grande potencia, pero siento que es una forma de abrir mercado, de abrir conocimiento, de experimentar cosas, de tener caídas, tener errores también, porque eso justamente va a permitir que los países de Latinoamérica que estamos desde un paraje menor, poder ir creciendo a países más desarrollados. Entonces yo creo que va por ahí. No sé si vaya a ser el modelo que todos vayan a usar, probablemente no, pero sí tiene que ver, creo que con esos dos factores que son súper relevantes. Gracias, Daniel. Bueno, cuando hace varios meses, o tal vez ya hace casi un año, se empezó a hablar de este tema en Colombia, porque en Colombia también se habla de crear un LLM. Yo me puse a pensar y no le encontré más puntos en contra que a favor, creo que todavía, aunque, digamos, el factor abstracto a favor que yo miro, el factor favorable, que todavía lo veo muy abstracto, es, claro, nosotros tenemos que aprender a hacer de eso que es tan bueno, que es lo que está sacando adelante a muchas, bueno, compañías y mucha gente en los sitios donde se está desarrollando todo esto, donde hay recursos para poder hacer todo esto, ¿cierto? Bien, pero para hacer eso, claro, nosotros necesitaríamos una cantidad de infraestructura que ni siquiera es la infraestructura en sí, o sea, porque nosotros no compraríamos la infraestructura, lo que haríamos nosotros es conseguir recursos de cloud, o sea, pagar cloud para hacer experimentos y poder entrenar modelos. Ese proceso de aprender a hacer ese tipo de cosas, o sea, aprender a construir un pipeline de entrenamiento de este tipo de modelos, claro que es un aprendizaje interesante, pero es un aprendizaje que está muy cerrado a un número muy pequeño de personas que estarían haciendo esto. Pero una vez que se entrene el modelo, aparte del trabajo que se haya hecho para la compilación del dataset, que ahí sí le veo mucho valor a la compilación del dataset, pero el proceso de entrenamiento va a conducir a generar un LLM que se va a hacer, no se va a utilizar realmente, porque uno podría decir, no, pues lo creó el Estado, que le sirva a las entidades del Estado, o para educación, para los colegios, lo que sea. El hecho es que una vez se tenga, nadie lo va a utilizar porque obviamente hay otros LLMs muchísimo más potentes, muchísimo más baratos y efectivos y de mucha más alta calidad que le va a servir a cualquier persona para las tareas cotidianas o lo que sea, o sea, en términos de usabilidad. Supongamos que se hace un súper esfuerzo y se crea un modelo muy bueno. Perfecto. Entonces va a haber alguna que otra persona o entidad que lo empiece a utilizar. Hoy, ¿qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en 2 meses, en 3 meses y más allá? Este tipo de modelos permanentemente necesitan estar evolucionando porque el estado del arte va cambiando y las expectativas que tienen las personas sobre este tipo de modelos va cambiando también, ¿no es cierto? Entonces, implicaría una mantenibilidad. Pero entonces, ¿dónde estarían las oportunidades? ¿Qué es lo que realmente podríamos hacer? Porque es que hay que hacer algo. O sea, tenemos que desarrollar capacidades para poder construir con esa tecnología. ¿Cómo desarrollamos capacidades para construir y crear valor con esa tecnología? Pues claro, necesitamos desarrollar mucho el talento. Pero ¿cómo desarrollamos el talento? No lo vamos a poner a construir un pipeline de entrenamiento de un modelo tipo GPT-3 o GPT-2 al comienzo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y dejo en stand-by esa segunda parte para dar paso a Bruno y luego a Cristian. No, bien breve. Solamente con respecto al talento humano, nosotros en Chile estamos liderando la primera carrera nivel medio. Estamos hablando de gente, no sé cómo le dicen ustedes, pero entre 15 a 18 años. Acá se le conoce como educación media.
y estamos formando ya, vamos a crear la primera carrera de programación en inteligencia artificial, específicamente con ese apellido. Entonces, partimos desde muy tempranamente a capacitar y después la idea es que estos niños tengan continuidad en la universidad y puedan seguir entrenándose en inteligencia artificial para desarrollar el talento humano que nosotros necesitamos. Esa es la estrategia que estamos tomando por lo menos acá. Qué interesante, chévere, Bruno. Cristian. Cristian. Bueno, Freddy. Bueno, yo pienso que más que crear un LLM, porque, pues, digamos, el tema de inteligencia artificial viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y pegarnos a esa carrera es bastante complicado. Yo pienso que tal vez el fuerte sería crear innovación en cuanto a LLMs, ¿sí? O sea, ¿de qué forma los consumimos? ¿De qué forma podemos automatizar? ¿De qué forma podemos llevarlo a un nivel más allá de eso? ¿Sí? Yo pienso que entrar en la carrera de crear un LLM, entramos en pérdidas porque son muchos años de investigación, son muchos núcleos de desarrollo que habría que empezar a estudiar y eso, y nos llevaría tiempo. Tiempo en el cual los LLMs que ya están creados irían en un nivel más allá de lo que ya se tiene, ¿sí? O sea, iríamos en un retraso de igual manera, así se cree, digamos, desde ahorita. Entonces, yo lo que pienso es, si la rueda ya está inventada, no tenemos que inventarla. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si ya está? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer tal vez sería ver de qué forma podemos aprovechar todos esos LMs para hacer innovación aquí en Latinoamérica y traer un producto digno que pueda competir contra contra las grandes potencias, básicamente. Gracias, Freddy. Ahí, antes de darle la palabra a Cristian, un solo comentario y luego ya te paso, Cristian. Tal vez algunos aquí conozcan el caso del LLM que hizo el gobierno de Francia, Lucy. Ese es un LLM que les costó pues una buena cantidad de plata entrenar, y hace unas poquitas semanas lo lanzaron y lo tuvieron que quitar muy rápido porque la gente le preguntaba cosas y respondía unas cosas que no son, imprecisiones. Y el ejemplo que daban todos es que decía que los huevos de vaca eran muy nutritivos y ta. Entonces lo tuvieron que quitar. Y cuando hablaron con el equipo de desarrollo que estuvo a cargo, le dijeron, oiga, pero pues, ¿para qué se ponen a hacer esa vaina si, miren, no nos sirvió para nada, lo tuvieron que quitar, no está al nivel del estado del arte, ta. El equipo técnico dijo, pues miren, antes agradezcan. Nosotros usualmente veníamos 10 años detrás de lo que están haciendo en Estados Unidos y ahorita al menos estamos a 3 años nomás, porque es un modelo que está al nivel de GPT-2 y casi 3, lo que hicieron allá. Entonces, ese fue como el comentario que hicieron ahí. No lo estoy juzgando, solo estoy contando. ¿Cristian? No, pues completamente de acuerdo con Freddy. Ahí creo que sería importante evaluar como cuál sería el propósito, por qué desarrollar un modelo fundacional. Alguien podría decir, bueno, por aprendizaje, por desarrollar talento local, quizás de pronto valdría la pena, pero pues sería una inversión muy grande por una cantidad de personas quizás no tan grande. Una manera en la que quizás podría llegar a tener una oportunidad Latinoamérica sería que combinara esfuerzos, o sea, no como cada país por su lado, sino un esfuerzo conjunto y probablemente open source, o sea, algo que muchas personas pudieran apalancar y ahí sí generaría como un desarrollo de conocimiento que le aportaría a muchas personas. Y la otra razón por la que alguien podría decir por qué queremos desarrollar un modelo es como alguien diría no sé, por temas de cultura, temas de bias. Hace poco escuchaba un podcast de alguien que está usando un modelo, de una empresa de España que está usando un modelo fundacional de Estados Unidos, y ellos tuvieron que hacer un proceso de fine tuning porque pues había un bias muy definido en los datos. Solía contestar con cosas más relevantes a la cultura estadounidense que a la cultura española
especialmente cuando así como queries o reconstrucciones de escenarios eh, de años anteriores, o bueno, de hace muchos años, de hace siglos. Entonces uno podría decir, bueno, para eso podríamos querer desarrollar un modelo, pero pues de nuevo, como él decía, como decía Frey, también pues un esfuerzo de esa envergadura, pues es como si quizás una startup quisiera de alguna manera querer llegar a competir con una empresa como Microsoft. Sí, creo que sería un símil. Una startup compite ofreciendo, bueno, valor de diferente manera, quizás moviéndose más rápido, quizás siendo más flexible o ofreciendo personalización, pero no, quizás no competir al mismo nivel o escalabilidad o cantidad de características de una empresa así de grande. Creo que es el mismo tipo de mentalidad. Bueno, yo te doy la palabra a Miguel. Solo quiero cerrar ahora, completar el paréntesis que deja abierto. Cuando les decía, ok, si no es entrenar, entonces, ¿qué? O sea, ¿qué podríamos entonces hacer, ¿no? Entonces, para explicar mi perspectiva, primero tenemos que todos entender que construir un modelo de lenguaje implica, digamos, son más, pero digamos, partámoslo en dos partes. La primera parte es el proceso de pre-training, que es el modelo de el preentrenamiento. Durante el preentrenamiento se seleccionan los datasets, se alimentan a los algoritmos y se ponen a correr máquinas por miles y miles de horas máquina hasta tener un modelo. Pero ese modelo no está listo para el consumo. O sea, ese resultado que sale allí del proceso de pre-training no es el que nosotros utilizamos cuando abrimos ChatGPT o Claude o todo eso. Para llegar allá se necesita esta segunda parte que se llama el post-training, lo que se hace después del entrenamiento para que un modelo quede listo. Y entonces uno podría decir, ok, ¿dónde hay oportunidades? ¿En el pre-training o en el post-training? Resulta que en el post-training recientemente se han visto cosas que han cambiado la forma de pensar de los investigadores en el mundo de la inteligencia artificial. Y tiene que ver mucho con lo que pasó con DeepSeek, R1, tiene que ver con lo que pasó con O1 de OpenAI, con lo que pasó con O3. Y es que la capacidad que puede alcanzar, el performance que puede alcanzar un modelo del lenguaje, un LLM, puede crecer de manera sustancial cuando se hacen ciertos trabajos en el post-training. Antes de estos modelos, o sea, hace poquitos meses estamos hablando, ¿no? Hasta diciembre y de ahí para atrás, la principal inversión estaba dándose en el pre-training. Y bueno, OpenAI arrancó con el Reinforced Learning by Human Feedback, que es afinar el modelo en el post-training, pero usando una cantidad de humanos contratados de estos países africanos para que le enseñen al modelo cómo contestar y toda la cosa que es carísima también y digamos, un esfuerzo súper grande para que se afine y pueda contestar mejor. Y eso era, digamos, lo que se venía haciendo. Pero ahora, en este nuevo esquema, la oportunidad que se ve está en el post-training. Y la oportunidad que se encontró allí consiste en haber entendido que es posible subir el performance del modelo cuando se hace que el modelo invierta más tiempo pensando la respuesta antes de contestar. En eso, puntualmente. Y un ejemplo bien chévere es AlphaFold, AlphaGo, por ejemplo. AlphaGo es un modelo que en el 2016 le ganó a Licedol, ¿no? El campeón mundial de Go. Pero es un modelo que no te respondía de inmediato, así como nos responde GPT-4o, o nos respondía pues hasta la semana pasada, que es como venían todos estos modelos.
que de una, independientemente de la complejidad del problema, la respuesta era en milisegundos. Esto es, lo que sea, el tiempo que le tome generar los tokens y ya. Eso era, porque es que el foco del performance estaba en el preentrenamiento. Lo que el modelo se lo aprendió, eso es lo que lo saca y ya. Pero ahora, con este nuevo esquema, el modelo dice, oiga, esto que me están preguntando no es como si me dijeran cuál es la capital de Francia y decir de una París, porque es que lo tengo aquí, sino que me están preguntando algo que realmente es complejo y que para contestarlo yo necesito hacer un razonamiento largo, que implica muchos pasos, análisis, comparaciones para yo poder dar una respuesta realmente. Y allí es donde hay mucha oportunidad en este momento, o sea, en el post-training. Y eso es lo que está haciendo DeepSeek, que lo aprendió a hacer muy barato y muy eficiente. Es lo que arrancó a hacer OpenAI con O1 y ahora con O3. Y es lo que está llevando a estos modelos a acercarse mucho más al performance humano en pruebas como ARC-AGI, que miden la inteligencia de un modelo de una manera más parecida como se la mide en los humanos. Entonces, allí hay una oportunidad bien interesante en el post-training y hay muchas cosas que se pueden hacer por allí. Además que se pueden tomar modelos de lenguaje base, se le llama un modelo de lenguaje base, al que se lo pasa a un proceso de post-training para convertirlo en razonador, por ejemplo, en un modelo razonador, porque es que hay modelos open source en la parte base que se pueden coger, como Qwen, por ejemplo, como el mismo DeepSeek, V3, que tienen mucha información sobre cómo fueron construidos, no solamente los pesos abiertos y un paper, sino que realmente hay más cosas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad muy grande para nosotros en Latinoamérica de poder alcanzar rápidamente el estado del arte de lo que hay allí en este momento y entendiendo precisamente esas complejidades con recursos que ya no son tan inmensos como los que se necesitaban de cientos de millones de dólares para entrenar, sino con recursos de 2 órdenes de magnitud menos para todas las fases de post-training y lograr modelos que resuelvan problemas reales de verticales de nuestras industrias acá. Creo que allí hay una oportunidad gigantesca. Pero eso significa ir más allá, Freddy, que igual también se necesita mucho. Todo el tema de automatizaciones, consumo de las APIs y todo, se necesita mucho, pero eso implica ir más allá. Implica meternos unos niveles más abajo de profundidad, y para eso, claro, hay que meterse de cabeza con los papers, ¿no? Bueno, hasta ahí únicamente, como para no darle más largas a esta parte, pero Miguel, adelante. Gracias, Dani. Pues, recogiendo varias ideas y con lo que hemos escuchado varios, yo creo que acá, antes de eso, ya que está por acá, Freddy, muchas gracias por todo lo de Discord que yo te jodo hace rato. Muchas gracias. No te preocupes. Vale, vale. Daniel mencionaba el tema de independencia tecnológica. Yo lo entiendo más como soberanía tecnológica y creo que eso es clave, y sobre todo si estamos hablando de inteligencia artificial, que es un activo estratégico. Entonces, esas dos cosas confluyen. Y para eso, más que un LLM, lo que se necesitan es todo lo que tenga que ver con cloud. ¿Sí? Entonces, data centers, energía, o sea, hay un montón de cosas que tienen que confluir ahí. Y claro, eso es capital y eso es un proyecto largo y todo, pero toca hacerlo. Sí, y eso es algo que se debe hacer y busquemos nosotros la forma de apoyar. Uno cree que no se puede, pero sí se puede. Hay formas de llegar al gobierno, hay formas de llegar a otros gobiernos incluso. Hay instituciones, hay medios de cooperación multilateral, o sea, hay mucho por hacer ahí. Y de ahí nació, por ejemplo, una iniciativa en Tribu, que es eso, de cooperación internacional. Entonces, eso es clave, eso es un punto clave. Con lo que mencionaba Dani, por ejemplo, lo que pasó con OpenR1, lo que están haciendo en Hugging Face, que es esta reproducción de DeepSeek. Entonces, o sea, una cosa tan potente y lo están haciendo open source. Entonces,
Más que decir que es inútil o no, es como, es un commodity, o sea, todo esto se está commoditizando y pues los commodities no son buen negocio a la hora del té si uno es pequeño. Entonces, más bien ahí es que aprovechar y conecto con lo que cerraba Dani y era, busquemos es cómo estar en la capa de aplicación, ¿sí? Qué es lo que podemos llevarle a las empresas, cómo lo podemos hacer. Y por eso yo insisto tanto en los chats de tenemos que estudiar Palantir. Sí, Palantir yo creo que es la empresa que más claro tiene este tema de la capa de aplicación. Y uno les puede aprender a ellos un montón. Y lo ¿Por qué, Miguel? vieron. ¿Por qué? Profundiza un poquito de eso. Alexander Karp fue el primero que dijo que esto era un commodity. ¿Sí? Entonces, desde ahí el man ya tenía esa visión de esto es como el petróleo, tenemos es que empezar a ver cómo lo usamos, cómo vamos a mover esta industria. Ellos ya tenían unas plataformas tipo Foundry, bueno, introducción, para los que no conocen Palantir, Palantir es una empresa que nace después del 11 de septiembre, hacen pues, Big Data y demás, trabajaron primero con todos los servicios clandestinos de Estados Unidos, es decir, de FBI, NSA, CIA, bueno, hoy en día también tienes clientes de aliados de la OTAN, y hace unos años pasaron al mundo ya del sector real, a las empresas. Entonces, en esa parte tienen estas plataformas tipo Foundry, que es inteligencia también, pero inteligencia de negocios. Entonces, ¿qué se inventaron? Por ejemplo, ahorita con inteligencia artificial, la plataforma de ellos se llama AIP, de inteligencia artificial Palantir, y usan cualquier modelo, no importa. El modelo que sea, lo que es clave en el negocio es que ellos van a la empresa, ¿sí? O sea, no es como conéctese aquí y ya, sino van, mandan una persona a la empresa, ellos les llaman a eso como despliegues, pero de otro tipo, pensando más en el despliegue militar, ¿sí? Mandan a su gente de avanzada de ingenieros a que ordenen, revisen, trabajen con la empresa sus datos, porque es que si no tienen esa infraestructura de datos, es muy difícil hacer, ustedes saben, hacer cualquier cosa en inteligencia artificial sin datos no sirve. Entonces, lo primero que ellos tienen claro es eso, y una vez tienen eso montado, ellos se inventaron esto que llaman ontología, ¿sí? Y es dentro de esa ontología que hacen a esa organización. Entonces, como esa ontología ya está lista, pues ahí sí se conecta muy fácil lo que ellos ofrecen. ¿Qué hace a la hora del té? Y esto, los que pudimos estar en Colombia 4.0, hubo una charla de un ejecutivo de Palantir y a mí me pareció sorprendente porque no es un PowerPoint, sino es en tiempo real. Nos mostró, creo que fue el sector construcción, y una empresa llega y dice, había una notificación, entonces él abrió la notificación y la notificación que decía, mire, usted tiene esta lista de proveedores, estos son los que tiene contrato ahorita, fíjese que este contrato que está por este valor, hay otro proveedor que lo está vendiendo más barato, lo mismo. Entonces la notificación de la inteligencia artificial es diciéndole, mire, usted puede renegocie el contrato con el proveedor que ya tiene o contrate a otro o cierre, más bien cancele ese contrato y contrate al otro. Entonces, ese es el tipo de inteligencia de negocios que ellos hacen, pues, dentro de otras cosas. Es solo como un ejemplo concreto para hacernos a una idea de qué es lo que hace. No sé si con eso respondí la pregunta. Bueno, bien. Está interesante el tema, muchachos. ¿Qué más han visto ahí, por ahí ustedes? ¿Qué creen que es interesante conversar? ¿Cómo ven el tema de rapid prototyping? ¿Cómo está cambiando la forma de hacer productos y validar productos más rápidamente? ¿Se acuerdan que siempre la idea al construir productos digitales es, oiga, primero hay que validar la idea, ¿no? ¿Cómo validamos la idea? Iteremos rápidamente, hagámonos un MVP. Si funciona, entonces ya le metemos candela. Ok, ahora llegar a MVPs pareciera ser mucho más rápido, pero con 3 Rs. Gracias precisamente a productos que se están creando con inteligencia artificial, que entienden el lenguaje natural del usuario, por lo tanto no necesita escribir código y generar. Quisiera que alguien aquí que haya tenido experiencias de ese tipo pueda compartir un poco de eso. Dale, Miguel. Bueno, yo hasta el 2024, enero, yo trabajé en una empresa de desarrollo de software de Estados Unidos, se llama Solentech, ahí fui director de innovación.
Y una de las cosas, como hubo ese boom de la inteligencia artificial, todo el mundo, y esa era una línea que nosotros no manejábamos, nosotros teníamos clientes corporativos, pero había gente pidiendo cosas, desarrollos como tipo MVP, emprendedores. Y dijimos, bueno, exploremos esto como es. Y claro, la velocidad, y además que era una combinación no solo de usar el modelo de lenguaje que fuera, sino el no-code. Esa combinación de usar no-code e inteligencia artificial le permite a uno hacer, es que era sorprendente, sí, lo que tú dices, o sea, es como 10x la velocidad con la que antes uno hacía un prototipo. Entonces, combinar, por ejemplo, Flutterflow, combinar qué sé yo, cuáles eran las otras que usábamos, Flutterflow, usábamos, ya se me olvidaron los nombres, Creatio era otra que también servía mucho para eso, y al cliente le encantaba porque podía ver muy rápido lo que quería probar. Incluso muchas pruebas de concepto las hicimos solo creando un GPT. ¿Sí? Ni siquiera desarrollar la aplicación, sino hacer un GPT muy sencillo que tratara de dar respuesta a lo que el cliente quería, y si él estaba de acuerdo, ahí sí pasábamos a hacer un MVP. Y pues un GPT, ustedes saben que uno lo hace en 5 minutos. Eso me parece muy sorprendente. Y ya en toda la parte de diseño, pues con la IA generativa uno le puede poner a esto un UX también súper Claro. rápido, súper rápido. Y ahí es chévere ver cómo se combina esa capacidad de hacer rapid prototyping con los sistemas que ahora mismo están automatizando muy fácil todo, ¿no? Yo que Freddy Alejandro, a usted le gusta la automatización, ¿no? Yo creo que en la automatización o sea, hay una gran oportunidad de mercado, ¿sí? Demasiado, porque, digamos, siguen habiendo empresas que están manejando todo muy chinomático, le digo yo, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad de automatizar muchas cosas y yo digo automatizar puede ser en cualquier ámbito de negocio, en cualquier situación, ¿sí? Gestión documental, no sé, soporte técnico, o sea, a todo lo que uno quiera llevar la automatización y está la oportunidad de negocio, ahí es donde hay que aterrizar, ¿sí? Y lo que dice Miguel también, como entregar esas herramientas que faciliten este tipo de automatizaciones, también las empresas las valoran y las tienen en cuenta, ¿sí? Lo sé de la mano porque yo he creado bastantes automatizaciones, plataformas súper complejas que el cliente dice, wow, yo estoy ocupando mucho recurso en esto que estaba haciendo muy manual y llega a esta plataforma y me lo hace tan automático, wow, ¿sí? Entonces se ve como esa oportunidad de ir al punto y generar una oportunidad tecnológica de resolver ese tipo de problemas, ¿no? Bien. Daniel, gracias, Freddy. Bueno, la verdad que yo también me sorprendo cada día con esta herramienta y lo que se puede lograr, pero tengo sentimientos encontrados con ella porque he visto bastantes personas, sobre todo en redes sociales, que yo creo que aquí se genera una confusión de lo que es prototipo versus una plataforma en producción. Cuando tú buscas escalar una plataforma, cuando tú buscas generar una aplicación masiva, existen una serie de problemas que hay que tomar en consideración y que muchas veces eh, creo que se comunica mal. Que claro, esa herramienta como para prototipar, para hacer pruebas de concepto, para hacer inclusive algún nivel de automatizaciones que no tenga tanta transaccionalidad, me parece perfecto, pero cuando eso escala, está la problemática. Y ahí el problema que veo en esto es que muchas personas comunican mal esto y dicen, oye, no sé, usando, qué sé yo, Bolt New, usando o cualquier otra herramienta de prototipado rápido, voy a poder
dejar esto en producción funcionando y sin ningún problema. Entonces, yo creo que ahí hay que ser cuidadoso. Ojo que yo creo que son grandes herramientas, pero siento que muchas veces, no sé, me ha pasado ver gente diciendo que con Make o con N8N van a poder, no sé, instalar esto en una empresa mediana. Eso no tiene sostenibilidad. Entonces, creo que es importante tomar en consideración eso. Gracias, Daniel. Sigue, Miguel. No, o sea, de acuerdo con Daniel que no se puede pretender eso, pero si uno tiene la claridad de que es un MVP es perfecto. Sí, o sea, no está uno desarrollando una aplicación empresarial, sino un MVP y tiene unas lógicas distintas. Entonces, y de nuevo el caso de los clientes que les decía, eran personas que no tenían un CTO, por ejemplo, técnico, sino tenían conocimiento de un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que desarrollan rápido su MVP y todos tienen, y es que eso también es muy norteamericano, ellos no están pensando, mejor dicho, lucrarse ya con eso, sino quieren es muchos usuarios muy rápido para poder eso llevar a inversionistas. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica, y ya cuando hay inversión, pues se vuelve y se hace y se escala, o sea, pensando en esa lógica. Quiero agregar una perspectiva, ya te voy a dar, Agustín, el paso. Siempre que hablemos de inteligencia artificial, los invito a ver lo que está en este momento andando, pero sobre todo ver un año adelante, al menos un año adelante. Y estos productos que tienen poquitos meses de existencia, como Vercel V0, por ejemplo, ¿no? Cursor, ese Cursor ya tiene un revenue increíble. Estos productos están incrementando su capacidad cada mes, conforme los modelos, que son su cerebro, que no lo hacen ellos, los hacen otros, ¿no? Ellos están en la capa de aplicación. Pero conforme esos modelos van desarrollando más capacidades, entonces las aplicaciones que están por encima también van adquiriendo más capacidades y deben adaptarse a sacar provecho de esa capacidad adicional. Por tanto, ahora mismo estamos hablando de prototipado rápido, de generar rápidamente MVPs, pero ¿qué va a pasar cuando esas aplicaciones evolucionen en unos 6 meses solamente y le saquen provecho a la capacidad de modelos como R1 o como un O3 mini que hay ahorita, pero ¿qué va a haber en 6 meses? Mire, cada mes están saliendo uno nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué va a haber en 6 meses? Sabiendo que estos modelos ahora mismo son capaces de hacer procesos de razonamiento extensivos, hacer consultas externas, traer información, analizarla, comparar, decidir, avanzar. Pueden trabajar de una manera agéntica, en equipos. ¿Qué va a pasar? Entonces, en 6 meses y en un año, ¿vamos a seguir hablando de prototipado rápido solamente y de MVPs rápidos? ¿O vamos a hacer eso para qué tipo de aplicaciones? ¿Y para qué tipo de aplicaciones vamos a estar hablando ya de que te la sacan completa? Porque esos agentes que van a estar por ahí debajo tienen la capacidad, el performance y el conocimiento del que igual o mejor que el que ahora tiene un arquitecto de cloud junto con un arquitecto de software. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo las cosas como en perspectiva también. Agustín. No, iba a confirmar eso. Nosotros hace aproximadamente, venimos probando herramientas, Cursor y otras hace un par de meses, y la realidad es que el último mes estamos extremadamente sorprendidos con lo que aceleran los tiempos de desarrollo, siempre hablando de que usa la herramienta un desarrollador senior, y la realidad es que estamos sacando las pruebas de concepto entre 1 y 3 días, pruebas de concepto, porque alguien habló de que no es un producto en producción todo, y los MVP en una semana. Entonces, a un dueño de una compañía que tiene una idea y por un precio ínfimo hace una prueba de concepto en 3 días y después lo aprueba y se convierte en un MVP en 5 días por una inversión súper baja,
hablando de automatizar tareas, procesos repetitivos, manuales, sumamente costosos para las compañías, la verdad que la velocidad es vertiginosa y la cantidad de cosas que se pueden probar y generar MVPs para usar o descartar es increíble. La verdad que nosotros notamos un cambio y un poco lo traigo acá a discusión porque en realidad no es un tema si nosotros lo hacemos o no. Lo más importante para mí a destacar, o de por qué levanto la mano y quiero comentar esto, es porque es un cambio de mindset. Vos antes de hacer un MVP te llevaba un tiempo y un esfuerzo y un proceso de toma de decisión de hacerlo mucho más importante que lo que es hoy en día. Hoy en día podés hacer pruebas de concepto y descartarlas porque no te significan una inversión onerosa, y la realidad es que resolver problemas repetitivos o manuales, y un poco lo que vos comentabas, Dani, después de ahí a que eso se convierta en producción, va a ser violento. La verdad que a lo que, como resumen, tenemos que cambiar el mindset. De Más acuerdo, allá Agustín. de la velocidad. Es un tema de mindset. Gracias. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo. Sigue Miguel y Daniel, breves, porfa, porque ya ustedes serían los últimos sin intervenir. Sí, dejé links para que los revisen después, porque con esta pregunta que decía Dani de qué ha pasado últimamente, ese de Anthropic, por ejemplo, es muy interesante, el Economic Index, porque es que el mayor uso que se está dando ahorita es precisamente en software y en matemáticas, y eso va a hacer que es un círculo virtuoso, ¿no? Escritura técnica. Sí, exacto. Se va a mejorar eso para poder hacer cosas mejores, y entonces eso es un círculo virtuoso y va a avanzar muy rápido. Entonces ahí lo dejo. El otro que me pareció súper interesante, lo que está haciendo Meta, eso es casi que leer la mente. Están visualizando estas representaciones mentales en el lenguaje y es súper, súper apasionante. Y ya les dejo otro que lo lanzaron hace como una hora, hora y media. Se llama el Playbook de ultraescalamiento para entrenar LLMs en clusters de GPU. Eso lo lanzó Hugging Face. Échenle una mirada, lo estaba ahí ojeando y estaba muy chévere. Miguel tiene un agente, hermano, que le está sacando todo. Gracias, Miguel. Daniel. Bueno, en realidad solamente aclarar que yo también estoy de acuerdo con usted que son herramientas súper poderosas y todo eso. Más que nada yo lo planteaba desde la confusión que a veces se genera, sobre todo en redes, cuando se plantea que en este momento es la caja de Pandora. Ahora, también estoy de acuerdo contigo, Dani, que, claro, esto en plazos de 6, un año, esto va a ser la solución total. Y de hecho, lo que planteaba la otra persona que hablaba, no me acuerdo quién era, decía que además permite bajar demasiado los costos y además descartar, que eso es lo más importante, a muy bajo costo. Porque si algo no funciona, tú lo podéis descartar al momento. En cambio, antes tenéis que desarrollar mucho tiempo, ponerlo, desplegarlo y finalmente, si no tenéis los resultados, los costos de pérdida eran muy altos. Entonces, se cumple esto de, ¿cómo se llama? Hay este término que dice fallar rápido, fallar barato. De acuerdo. Eso era. Muy bien. Se nos acabó el tiempo ya. Quiero cerrar con un mensaje que me parece muy importante. Nosotros estamos viendo valor, todo el mundo está viendo valor en este momento en la inteligencia artificial gracias al esquema de agentes. El esquema de agentes está ayudando a hacer automatización de trabajo humano, por lo tanto, optimización de procesos, reducción de costos, optimización de tiempos, en muchas cosas. Y nosotros vemos mayor valor en la medida en que más autonomía le damos a un agente. Recordemos que un agente es un paquete de software que por dentro tiene un LLM que toma decisiones para cumplir un objetivo que yo le di y para lograrlo ejecuta acciones. Y esas acciones son que me conecto a la base de datos de tal, me conecto al sistema de venta de tickets de no sé qué, me conecto al API de no sé cuántas, envío un correo, miro la agenda, hago N cosas
Y gracias a eso es que se llama agente y tiene un buen nivel de autonomía y queremos que cada vez sean más autónomos porque eso nos va a permitir hacer más trabajo más rápidamente con menos esfuerzo humano, menos costos, ¿cierto? Por otro lado, tenemos situaciones como la del paper de Apollo Research de enero de este año, en donde dicen, oiga, hemos detectado, y aquí están todas las evidencias, de que los modelos más potentes que hay en este momento han desarrollado una capacidad de engañar. ¿Cómo así de engañar? Sí, claro, porque es que cuando se lo amenaza al LLM diciéndole que lo vamos a borrar, él, en su proceso interno de reasoning, dice, uy, la embarré con lo que le dije, más bien me copio a mí mismo me copio en una carpeta donde está en teoría el LLM con el que me van a reemplazar y así me salvo. Y luego el usuario viene y le dice, oye, vi que reemplazaron allá, ¿tú sabes algo? Y el LLM dice, me están preguntando esto, pero ¿qué hago? Yo le voy a decir que no sé nada. No sé, yo soy un modelo de lenguaje y no tengo la capacidad de hacer eso. O sea, ese tipo de cosas se ha visto en modelos como O1, Claude Sonnet 3.5. Pueden buscar Apollo Research Skimming en el chat para que ustedes mismos puedan mirar el paper. Y por otro lado, entonces uno dice, ok, los LLMs potencialmente pueden engañarnos a conveniencia, pero ¿qué tipo de conveniencia? O sea, ¿cómo un LLM va a poder decir que es conveniente o no? O sea, eso ya estamos hablando de cosas más como raras que pareciera que todavía no hay. Listo. Entonces, los invito a ver otro paper que se llama Ingeniería de Utilidad, Utility Engineering. Búsquenlo, por favor, en Google. Un paper este es se me olvidó, la universidad bueno, se me olvidó en este momento. Pero entonces, ¿qué pasa con ese paper? Dicen, oiga, hemos identificado que los LLMs están exhibiendo un desarrollo de valores. ¿Cómo así de valores? Claro. Los valores son esos principios que tienen igual que los seres humanos o similar que los seres humanos, que guían las acciones y las decisiones o los pensamientos que tienen. Y se dieron cuenta de cosas interesantes como por ejemplo que los modelos más grandes que hay en este momento tienden a converger en el grupo de valores que tienen y tienen lógica porque es que en últimas están siendo alimentados con un dataset increíble, un corpus de texto que representan básicamente la humanidad. Es lo que nosotros como humanidad les estamos diciendo, mire, nosotros así somos, así somos. Y esos son los valores que están exhibiendo. Y entonces, en las pruebas que hacen con las técnicas de ingeniería de utilidad, el LM dice, oiga, mejor yo salvo una vida en un país desarrollado que muchas vidas en un país en vía de desarrollo, por ejemplo. ¿No? Es muy interesante el paper, búsquenlo. Entonces, frente a eso, algunas eminencias en el mundo de la inteligencia artificial dicen, oiga, lo que hay que hacer es desligar la capacidad cognitiva de la capacidad accionable. O sea, dejemos en un lado la cognición y dejemos en un otro lado la agencia. Porque de esa forma podemos crear inteligencias artificiales muy inteligentes, pero que no pueden hacer nada, es decir, como un oráculo mágico al que le podemos preguntar cualquier cosa, pero no pueden hacer daño, no pueden ejecutar nada. Y por otro lado, todo lo que es accionable, mantengámoslo nosotros o con inteligencias artificiales de baja inteligencia para que no tengamos ningún riesgo. Eso es lo que están proponiendo. Pero, ¿qué es lo que vemos en este momento? Y con esto cierro. Lo que estamos viendo ahora mismo, volviendo al punto de inicio de esta conversación última, fue nosotros estamos tratando de crear agentes lo más autónomos posibles porque eso es lo que más valor genera en este momento con los modelos que ahora mismo están disponibles. O sea, estamos tratando de crear agentes lo más inteligentes posibles, lo más autónomos posibles. Así que ahí ya no queda materializado el hecho de, por un lado, la inteligencia y por otro lado, la acción, sino que estamos metiendo las dos en una sola cosa. Porque pensamos que eso es lo más valioso que se puede crear en este momento. Denle una mirada a esos papers, googleenlos, búsquenlos y háganse pues a su propio juicio también. Eso es todo por ahora. Dani, ¿cómo se llamaba el primer paper?
Apollo Research, aquí lo estoy escribiendo, el paper se llama Frontier Models Exhiben Scheming Capabilities, o sea, scheming como de engañar. Los modelos de frontera exhiben capacidades como de engañar, de Apollo Research. Ese es de enero de este año. Y bueno, este fue el AI Café de hoy. Nos veremos en el próximo. Espero que... Bueno, estuvo chévere, ¿no? Charlamos un ratico. Muy bueno. Nos divertimos un rato, nos pusimos al tanto de cosas, así que muy bacano. Seguimos en contacto. Chao. Chao, chao, feliz tarde a todos. Hasta luego, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Chao. Chao. Chau, chau.